Y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Lo hemos invitado para un diálogo de esto que constituye un tema básico y quizás la reducción de los tiempos permite decir que ha sido un avance. Habrá que hacer más avances, pero esto que se ha denominado el abrazo de adopción, la reducción cuando demoraba de 3 a 4 años y ahora se habla de 9 meses, sí es un avance que hay que reconocerlo. ¿Cómo está funcionando esto que permita no solo reducir el tiempo, que ya es importante, sino también agilizar los procesos? Ministro Bernal, muy buen día. Por favor, el audio, Esteban. Sí, no sé si me escucha. Muy bien, este momento muy bien. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Creo que para mí siempre ha sido un honor el poder compartir en este medio de comunicación para toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Usted ha dicho, yo creo que uno de los actos más nobles que tiene el ser humano, sin duda alguna, es la adopción. Pero el Estado ecuatoriano tenía en el marco del olvido un tema de tamaña ternura, de tamaña responsabilidad para con niños, niñas y adolescentes que están en las casas de acogida. Aquí debo hacer un paréntesis, Miguel. Al gobierno del encuentro le tildaron de no preocuparse de la política social. Y vea usted lo que se ha avanzado en materia de desnutrición crónica infantil, y vea lo que vamos avanzando en otros espacios que tiene que ver con política social, particularmente denominado el abrazo de la adopción. Nosotros en el mes de noviembre hicimos un lanzamiento oficial del programa que busca efectivamente reducir a un tiempo de 9 meses, que es la misma temporalidad, Miguel, que quienes hemos tenido la suerte de ser padres por gestación natural, tenemos efectivamente para aprender a ser padres. A más de lo simbólico, también creemos que estos tiempos pueden ser determinados en 8 pasos que están establecidos para un proceso de adopción. Y estos 8 pasos que antes tenían unas duraciones interminables, por ejemplo, déjenme ejemplarizarle uno, el simple registro, Miguel, tomaba un mes en ida y vuelta, en unas tediosas burocratizaciones de requerimientos. Hoy sabe cuánto es el tiempo máximo para poder registrar su decisión de empezar un proceso de adoptabilidad como padres o monoparental, porque puede ser una persona individual también. 3 días. 3. Y yo he dispuesto al interior del ministerio que si el tiempo dura 4, que la directora de adopciones me lo haga conocer como ministro para saber qué pasó con ese día adicional, porque no puede pasar de estos 3 días. Mire usted, de un mes a 3 días, decisiones políticas, administrativas, institucionales, que mejoran la condición de adopción. Y hasta ahora, ministro, ¿y hasta ahora no ha habido casos que demoren 4 días o más? Bueno, no, por suerte, el martes hace exactamente 8, 9 días, hicimos la presentación oficial del inicio del taller, del tercer paso, porque hoy le puedo evidenciar de los 8 pasos apenas 3, porque usted entenderá que podemos dar cuenta cierta de que son 9 meses una vez que concluyan estos procesos. Pero Miguel, ya este primer paso se ha dado. Luego viene un segundo. ¿Sabe el tiempo que tardaba en abordar el MIES a los padres con decisión de adoptar? 4 a 6 meses. Una pareja en Quito se inscribió en enero del año pasado y en mayo recién le abordó el MIES. ¿Cuál fue la respuesta que encontré al interior del ministerio cuando llegué a ser ministro? Me dijeron, ministro, no hay personal. ¿Cómo que no hay personal? Tenemos una planta de 11.300 personas en el país, una reingeniería laboral, una reingeniería de procesos internos, no crear partidas, una reingeniería, es decir, priorizar los programas como este que requieren y demandan de una mayor responsabilidad, porque Miguel, usted no trabaja
para los padres que están en proceso de adopción, ni para el ministro de Estado o de turno. Trabaja para esos niños y niñas que están en casas de acogida, que con sus ojos, cada vez que uno visita estos sectores, le dicen cuándo hay un padre adoptivo, cuándo tengo una familia que me abrace. Solo cuando uno entra en un proceso de sensibilización real, uno puede entender para quién trabaja y no abordar a los 4 o 6 meses. Hoy ese tiempo se ha reducido a 15 días. 15 días. Y hemos logrado poner los 108 profesionales, técnicos, psicólogos, asistentes, etcétera, que hacía falta para que el programa trabaje de manera expedita y eficiente. 108 funcionarios. Usted dirá, una barbaridad de gente en una planta de 11.300 no es una barbaridad de gente, primero. Luego, decisión de hacer una reingeniería de procesos, administrativa, laboral, interna, y no hemos creado una sola partida más. Solo hemos redireccionado, hemos generado una priorización de programas y la optimización del personal que presta el servicio en el MIES. Vea qué fácil es la solución cuando hay voluntad. Y ese tiempo de 2 meses, perdón, de 4 a 6 meses promedio, hoy es 15 días. También fue evidenciado, Miguel, en el inicio del taller la semana pasada con los padres y madres y también las personas monoparentales que se preparaban para ser padres adoptivos. Aquí nomás ya hemos logrado una reducción notoria, significativa para ir cumpliendo este sano objetivo de llegar a tener en el Ecuador una adopción con una temporalidad de 9 meses máximo. Y finalmente, bueno, digo finalmente porque estamos en esta etapa, hemos llegado al tercer paso, que es el taller de formación para estos padres en procesos de selección. Este taller de formación tenía otro viacrucis, Miguel. Le decíamos a los padres que estaban en proceso de selección, venga para el mes, en el mismo caso de la pareja de Quito, ¿no? Se inscribió en enero, le abordaron en mayo y le dijeron, venga al curso de padres en el mes de junio. Y en junio le dijeron, venga y usted va a tener que estar de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y durante un mes. Y los padres le decían, no, es que no nos dan permiso en el trabajo. Ah, no se preocupe, entonces venga en septiembre. ¿Se puede imaginar que como institución actuemos de esa forma tan displicente? Hoy en día, este proceso, que vea usted, duraba 9 meses para llegar a estar en este proceso. Hoy, de acuerdo a los nuevos parámetros, estamos en 2 meses. En 2 meses. Y el martes pasado, el martes de la semana que pasó, nosotros llegamos a tener a 73 padres seleccionados, parejas seleccionadas, que empezaron su taller de formación en los tiempos establecidos en esta nueva hoja de ruta para dar cumplimiento. Esto ya es positivo, Miguel. Creo que ha sido un avance significativo por el bien de aquellos niños y niñas y precautelando, además del cumplimiento pleno de lo que dispone el artículo 44 de la Constitución de la República, que es la prevalecencia de niños y niñas en el Ecuador. En tal sentido, esto ha sido importantísimo, creo que es un gran avance. Usted vea que en materia de política social para el gobierno del encuentro del presidente Lazo es significativo. La primera dama es la primera embajadora de adopción, María de Lourdes Alcíbar, da seguimiento permanente, constante, tiene una preocupación sobre este particular y hemos logrado, reitero, grandes avances por el bienestar de los niños. Señor Ministro de Inclusión Económica y Social, a propósito del debate, el segundo y definitivo debate que se iniciara este martes en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de aborto en caso de violación sexual y que fuera suspendido. Esto va a continuar, no se sabe la fecha, pero está en desarrollo el segundo debate. En el caso de una víctima de violación sexual, ¿hay algún proceso específico si opta por la adopción? A ver, nosotros hemos analizado y este particular, créame que forma parte de una de las opciones que debería tratarse en la Asamblea Nacional. La asambleísta Natalia Arias, del bloque nuestro de Creo, lleva adelante esta propuesta para que la adopción pudiese realizárselo, ¿no?, sin la interrupción del embarazo cuando la madre adolescente, producto de una violación, como se está tratando y como es del alcance de la Corte Constitucional.
Hay que advertir algo, cuidado, la Asamblea legisla más allá de la disposición de la Corte Nacional, Corte de Justicia, perdón, mil disculpas, la Corte Constitucional. En ese contexto, Miguel, lo que se está tratando en la Asamblea Nacional debe recoger el espíritu de la resolución de la Corte y también incorporar quizá estas alternativas. Cuando una madre adolescente, lamentablemente producto de una violación, tiene tres opciones. La una, tener a su niño, ¿no? Y criarlo con el apoyo de los padres y el soporte del Estado ecuatoriano también. La segunda es tener al niño y entregar inmediatamente en adopción. Ya voy a profundizar sobre este particular. Y la tercera podría ser, pero es un tema que tiene que estar normado en una legislación, lo que hoy justamente se debate, de tal forma de que pudiese normarse en el país para que se entreguen adopción desde el vientre a los niños. En ese contexto sería un gran avance porque pueden haber madres que no deseen tener a su niño, pero que tampoco deseen interrumpir el embarazo. Y en ese sentido, una opción puede ser la adopción desde el vientre, pero es un tema que se lo está tratando. Ya la asambleísta Natalia Arias ha puesto en el debate legislativo. Ojalá esto pueda profundizarse. Sería, reitero, un gran avance. En lo que a nosotros respecta, tenemos un punto de partida en el momento en que el niño nace. Con el niño que nace ya podemos llevar un proceso de adopción, porque no hay la legislatura del niño en el vientre, la legislación. Entonces, hoy por hoy, lo que nosotros haremos es dar un acompañamiento jurídico a la madre, damos el apoyo para poder llevar adelante a través de la unidad técnica de adopciones, llevar adelante un proceso para que esto sobrelleve en el momento del nacimiento del niño o la niña y entre en nuestras casas de acogida, que exista la institucionalidad del niño, así se determina técnicamente. Hoy en día tenemos más de 2.265 niños, niñas y adolescentes en casas de acogida, 141 niños de ellos están ya para un proceso de adopción y tenemos apenas 73 padres que están calificados para procesos de adoptabilidad. Esos números hay que invertir. Yo he dicho siempre que la premisa básica, Miguel, para este Ministerio de Inclusión Económica y Social es el cambio de concepto. Hoy tenemos niños esperando a padres para ser adoptados. Nuestra misión es que tengamos a padres esperando a niños para adoptar, que aunque parezca igual, no es lo mismo. Por lo tanto, estas son opciones y para reflexionar sobre lo que usted ha planteado es importantísimo. La Asamblea Nacional tiene un reto enorme. Hay un planteamiento de Natalia Arias que sería fundamental, que primero daría una acogida y un hogar para aquel niño que no quiere la madre tenerlo, pero también evitaría la interrupción del embarazo acorde a la disposición de la Corte Constitucional. Ministro Bernal, dentro de estos casos y estos procesos, ¿cómo se maneja la reinserción familiar? Mire, cuando entran a los centros de acogida, hay etapas que maneja el ministerio a través de sus profesionales, sus técnicos, y estas etapas, Miguel, tienen su prelación. Primero es una reinserción familiar, es indudable que hay cuadros y cuadros, ¿no? Si viene de un hogar en donde es maltratado el niño, donde que se avisoró, se verifica y la justicia permite institucionalizar aquel niño o niña, producto de un maltrato, producto de un mal ambiente familiar, es muy difícil, pero si existe la posibilidad, el primer paso es la reinserción familiar. El segundo es la familia ampliada, un tío, un abuelo, porque no hay mejor cosa para aquel niño de su cercanía propia, del núcleo familiar. Usted comprenderá que lo último que busca el Estado ecuatoriano, el gobierno, o en este caso el ministerio, es que el proceso de adopción sea lo primero. No, lo primero es la inserción familiar, como usted lo ha citado, luego la familia extendida, tíos, abuelos, para que pueda mantenerse el entorno y el núcleo familiar. Tercero, tenemos la familia de acogida, que son familias, son terceros que se califican en el MIES también para ser familias temporales de acogida. Es decir, mantener no en una casa de acogimiento, en un hogar, sino en una familia que temporalmente sostendrá la estabilidad emocional del niño mientras buscamos la reinserción familiar
o en su defecto una familia extendida. Y por último, ya ingresa en una casa de acogida. Desde entonces entran los procesos de carácter judicial para llevar adelante y de tal forma que sean declarados en adoptabilidad. Todo este proceso lo manejamos con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucha nobleza, con profesionales de primer nivel que efectivamente cuantifiquen no el número de padres, sino cuantifiquemos el número de valores que podamos entregar en esos niños y el abrazo social que les podamos entregar para que puedan tener un lugar adecuado. Esto de la adopción, Miguel, creo que es uno de los temas que jamás, y le digo con sinceridad, cada vez que he tenido la posibilidad y con periodistas del renombre como ustedes, me he permitido preguntarles, ¿será que esto se trató en otros gobiernos con la profundidad con la que estamos tratando hoy en día? No he parado de dar declaraciones con respecto a un proyecto que estaba olvidado, que estaba en el baúl de los recuerdos. Y este gobierno lo ha sacado a flote como parte de esa política social que para el presidente Guillermo Lasso es prioridad. Claro, el tema es que ni siquiera estuvo visibilizado en el pasado un tema tan importante como este. Señor ministro, ¿qué sucede cuando la familia extendida, de acuerdo con la evaluación técnica, no es la adecuada ni la más idónea? ¿Cómo funciona esto? Qué bueno, Miguel, que me pregunte esto. Quisiera volver un minutito nada más. ¿Se acuerda la hoja de ruta que le decía? Pasó 1, 2, 3 hasta el octavo. En el punto número 4 y 5 ya viene un proceso que depende de los padres. Pero en este caso, cuando uno califica a una pareja, entra en un proceso que se denomina estudio y hogar de la familia idónea. Esto en el proceso de adopción normal. Sí, ya voy a entrar en el contexto que usted mencionaba hace un momento de la familia extendida, pero que casi tiene que ver con la misma respuesta que le estoy dando. En el paso quinto de este proceso de adopción se hace el estudio del hogar de la familia idónea. Aquí el proceso de los 9 meses tiene una pausa, porque si la familia no es idónea en términos psicológicos, ¿no? Se hace una preparación a la familia y para eso se incorporan profesionales. Y esa preparación pone una pausa en la temporalidad de los 9 meses, porque la familia puede requerir 6 meses de preparación, un año, 3 meses. Ya no depende de nosotros como institución, como MIES. De igual forma, la familia extendida vive lo mismo. Si no encontramos las condiciones adecuadas para que ese niño o niña tenga un hogar, reitero, adecuado, idóneo, efectivamente pasa a una casa de acogida para encontrar el espacio que le permita tener una vida que todos merecemos, una vida tranquila, una vida de niños, de niñas, precautelar sus derechos de salud, de educación, de bienestar social, y esa es la obligación del MIES, tanto en familia extendida cuanto en la familia adoptiva. Por lo tanto, esa es nuestra prioridad y eso es lo que uno busca. Aquí le quiero decir, Miguel, normalmente esto es medio procas cuando expreso aquello, pero es necesario para comprender. Adoptar un niño no es ir a un supermercado a comprar un producto. Esto tiene una gran cantidad de exigencias, ¿no? De actos de nobleza, de rigurosidad por parte del ministerio, de sus técnicos, de sus profesionales, para que esa propia rigurosidad permita que aquel niño o niña cuente con un lugar idóneo. Por eso es que se vuelve Ministro, si me permite, hacer una verificación. y si me permite, y la responsabilidad de los padres adoptivos. Por supuesto, por eso es que le decía que la preparación de los padres adoptivos tiene que tener una rigurosidad acorde a lo que determina, primero la norma local e inclusive la normativa y la evidencia internacional. Y en ese sentido hacemos los trabajos que usted le mencionaba, registro, luego abordaje a la primera entrevista inicial, luego entramos en un proceso de un taller de padres. Recién luego de este proceso los padres dicen, estoy dispuesto. Después de esto tienen 2 años, Miguel, los padres, los que se han inscrito, para decidir si continúan o no el proceso. La evidencia nos da que el promedio de duración es de 7 semanas aproximadamente para la decisión final de padres, en donde ya ingresan la solicitud de manera formal y entramos en este proceso de la estructuración y en la definición de la familia idónea. La definición de una familia idónea tiene una gran cantidad de parámetros, de evaluaciones,
de profundizaciones, porque debemos garantizar que el niño o niña salga de una casa de acogida, pero que vaya a un hogar plenamente adecuado. Y para ello nosotros seguimos trabajando y ampliando los espectros. Mire, Miguel, déjeme darle un dato que es importantísimo que la ciudadanía conozca. Este dato existen lo que denominan la ley, no yo, la ley le dice los de difícil adopción. Nosotros como gobierno del encuentro y en nuestra administración le hemos cambiado de concepto, a pesar que eso no está en la ley, pero le hemos puesto conceptualmente de adopción prioritaria. ¿Sabe quiénes son? Niños que están con discapacidad, niños que son hermanos, porque usted no puede adoptar a uno solo, tendría que adoptar a los 2 o 3 hermanos que estén en la casa de acogida. Tercero, niños que ya han pasado los 6, 7 u 8 años, que ya, tal como dice la ley, se vuelve de difícil adopción. Para eso nosotros hemos pensado y hemos profundizado. Siempre los organismos internacionales y las familias en el mundo tienen esa predisposición superior, según la evidencia, a la familia ecuatoriana. Y en ese contexto también adoptan a niños con discapacidad o a hermanos o en su defecto a niños que han avanzado en edad. Y por ello hemos crecido el número de organizaciones. Cuando yo llegué a ser ministro habían 4 organizaciones internacionales, 4. Hoy existen 9, Miguel, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de España, y que estas organizaciones de adopción que han sido calificadas por el Estado Nacional aportan y contribuyen también para identificar a padres que puedan específicamente en estos niveles de los niños con adopción prioritaria, como los hemos denominado. Ministro Bernal, más allá de este proyecto Abrazo de Adopción, que es muy importante y que está desarrollando el gobierno, hablemos del otro tema, esa enorme carga también que si bien no se puede solucionar de la noche a la mañana, es importante conocer las líneas que se están ejecutando para esa otra carga, insisto, la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Mire, permítame ratificar que creo que han tocado 2 temas que el gobierno nacional ha puesto como prioridad en el despacho del presidente Guillermo Lasso. ¿Quién pensara, no?, de que aquellos que identificaron como un gobierno eminentemente tributario, fiscal, hoy estemos discutiendo y debatiendo temas relacionados con un asunto de carácter social de enorme trascendencia. 27.2% de los niños menores a 2 años en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil. Imagine usted que esa tasa se mantenga en el tiempo, Miguel. De aquí a 10 años, a 15 años, un Ecuador con 1/3 de la población de haber sufrido desnutrición crónica infantil. Yo mismo debo confesarlo y me admiré de la cantidad de consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil en términos intelectuales, físicos, anímicos, emocionales, que esto de aquí determina. Por lo tanto, la preocupación es disminuir en los 4 años de gobierno en al menos 6 puntos porcentuales y vamos en ese camino. Para ello se ha generado una Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil que la preside Edwin Ronquillo y que articula todos los ministerios, porque esto de aquí, Miguel, no es una actuación únicamente del MIES. Tiene que haber un control adecuado por parte del Ministerio de Salud para los controles prenatales, natales, de igual forma el Ministerio de Educación con acciones educomunicacionales para la madre. Nosotros como ministerio damos seguimientos con nuestros programas Creciendo con nuestros hijos, con el programa Centros de Desarrollo Infantil, de tal forma que damos una cobertura integral. Pero tampoco con ello complementamos todo, el círculo hay que cerrarlo. ¿Qué tal si logramos todo el gobierno central cumplir de manera eficiente y expedita todo este proceso? Y no hay agua potable en la zona, no ha servido de nada, no ha servido absolutamente de nada. Por lo tanto, el presidente Lasso ha destinado $1.000 millones para que el Banco del Estado entregue créditos para que vayan destinados específicamente al mejoramiento sanitario a través de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y se dé la cobertura con respecto a agua potable y alcantarillado. De tal forma que esto es un tema integral, intersectorial, no solamente interinstitucional del gobierno, sino sectorialmente hablando, gobiernos autónomos descentralizados, gobierno nacional, la empresa privada,
Y a ello, Miguel, súmele un hecho muy importante. Entregaremos a partir de marzo los primeros bonos de los 1000 días que va destinado a las madres gestantes de este país, sobre todo madres gestantes rurales. Y si podemos especificar más, madres gestantes rurales adolescentes. De tal forma que ese bono de los 1000 días, que conceptualmente da cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, que de acuerdo a los profesionales y la evidencia, si garantizamos una buena nutrición, un buen cuidado, unos buenos controles prenatales y natales en el Ministerio de Salud de ese niño, garantizaríamos una buena nutrición y disminuiríamos la brecha. Por lo tanto, este bono de 1000 días será entregado a partir del mes de enero a aquellas madres que se está identificando por parte de la Secretaría Técnica y del MIES. Y esto aportará para una buena nutrición. Pero una noticia también importante para el país, será el primer bono inteligente, de tal forma que además de darles económicamente a las madres, les vamos a dar la posibilidad, mediante una tarjeta que se está definiendo el sistema tecnológico, pueda la madre consumir en la tienda de la esquina, en la economía popular y solidaria, una libra de carne, de arroz, acorde a los requerimientos de ese hogar. Esto es haber inteligenciado el sistema de transferencias monetarias y haber incluido en la tecnología y la tecnología incluir en los procesos sociales, que sería un gran avance como país, como gobierno y como sociedad, Miguel. Ministro, ¿en qué tiempo? Sabemos que es un proceso. ¿En qué tiempo se podrá evaluar y demostrar con cifras que se está avanzando en la reducción de la desnutrición crónica infantil? Bueno, aspiremos que en el primer año podamos hacer una evaluación. Sin embargo, debo mencionarle que el punto de partida es 27.2% de desnutrición crónica infantil. Un porcentaje, por cierto, Miguel, que debería espeluznarnos como ecuatorianos y que nuevamente pongo en la palestra del debate público, que primera vez un presidente tome en consideración un tema de enorme delicadeza. ¿Sabe en qué rango estamos a nivel internacional? Somos el segundo de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Esa es la realidad de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Por lo tanto, esto es de responsabilidad de todos, de los medios de comunicación, de todos, para poder reducir. En este año 2022, el INEC, con recurso que está gestionado por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Finanzas, se entregará el recurso que bordeará $6 millones aproximadamente. Daremos una primera etapa con 1.400.000 que estamos próximos a transferir al INEC para que se haga una investigación ya de los avances. Ahí podríamos tener quizá a mediados de este año un primer resultado del verdadero dimensionamiento de la desnutrición crónica infantil. Ojalá los primeros pasos que hemos dado, convencido estoy, hayan contribuido para disminuir esta porcentualidad perversa que, como ustedes hemos analizado aquí en Radio Democracia. Sí, incluso ese promedio del 27,3%, hay provincias como en el centro del país, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, que son mucho más altos de ese promedio y que reflejan esta situación. Ministro, le comprometo a seguir hablando de esto porque esto hay que hacer el seguimiento, no solo las buenas iniciativas, sino el seguimiento de cómo avanzan estos procesos, tanto en adopción cuanto en el tema de desnutrición crónica infantil. Queremos agradecer. Acuerdo, Miguel, muchísimas gracias. Solo le dejo una información de lo que usted menciona. Efectivamente, así es. Guamote, por ejemplo, tiene una desnutrición crónica infantil en la Sierra Centro, en Chimborazo, del 52%. Por lo tanto, muy abiertos para que hagan el seguimiento. Esto nos ayuda. Ustedes son verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Así que siempre a las órdenes. Muchas gracias al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Buen día, ministro. 7:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con este tema que preocupa al planeta, la situación de Ucrania, la acción de Rusia y la reacción de la OTAN y de Estados Unidos en el caso de una invasión de Rusia. Esto está
poniendo la situación muy caliente en esa zona y que vamos a analizar con 3 invitados. El ex canciller diplomático de carrera, Luis Gallegos, el académico de la UDLA, doctor Esteban Santos, y el catedrático de la Universidad San Francisco, doctor Jorge Sánchez. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno nacional avanza en la vacunación contra el COVID-19. Hasta hoy se han vacunado con cuadro completo 13.205.184 personas, cifra que equivale al 82% de la población vacunable. Las autoridades han ratificado el pedido a la población de que se observen y cumplan las más estrictas medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, lavado de